El automóvil avanzó, crujiendo la espesa nieve que cubría el largo. Condujo hasta Hawthorne Manor, sus ruedas dejando huellas profundas en la prístina alfombra blanca que se extendía hasta donde el ojo podía ver. Tommy Beresford miró a través del parabrisas esmerilado, silbando suavemente en voz baja, mientras la imponente fachada de la casa apareció a la vista a través de los copos arremolinados. Digo, Tuppense, comentó, deteniendo el coche antes de la gran entrada. Más bien un escenario perfecto para un asesinato navideño, ¿no lo crees? Tuppense Beresford le lanzó a su marido una mirada de reproche, aunque sus ojos brillaban con diversión. ¿En serio, Tommy? ¿Qué cosa tan horrible que decir? Nos han invitado a una preciosa fiesta navideña en casa, y aquí ya estás imaginando cadáveres en el invernadero. O cuerpos en la sala de billar, añadió Tommy alegremente, dando un paso adelante hacia la nieve que se arremolinaba. Aunque debo admitirlo, cariño, hay algo decididamente atmosférico sobre todo esto. Bastante romántico, en realidad. Romántico hasta que uno tiene que caminar penosamente a través de él, llevando zapatos de noche, respondió Tuppense, aceptando la mano tranquilizadora de Tommy mientras emergía del asiento del pasajero. Ella se detuvo por un momento, observando la impresionante fachada de la mansión, con sus ventanas con parteluces que brillaban cálidamente contra el cielo gris de diciembre. Aunque debo decir, es bastante magnífico. La gran puerta de roble se abrió ante ellos, revelando un alto mayordomo delgado, cuyos movimientos precisos y aspecto inmaculado hablaban de muchos años de servicio. Su rostro, compuesto profesionalmente, llevaba sin embargo la más mínima sugerencia de tensión sobre los ojos. Señor y señora Beresford, presumo, preguntó en tono culto. Soy James, el mayordomo de su señoría. Lord y Lady Hawthorne los están esperando. Espléndido, dijo Tommy, entregando sus casos a un lacayo que esperaba, cuya energía nerviosa se hizo evidente de inmediato en la forma en que manipulaba las manijas. Le digo, ten cuidado, viejo, añadió Tommy. El lacayo, un joven de pelo rubio rojizo y ojos azules ansiosos, enrojeció. Disculpe, señor. Soy Oliver. Un poco resbaladizo con la nieve y todo. Tuppense notó la forma en que las manos de Oliver temblaban levemente, y como su mirada se dirigió nerviosamente hacia el mayordomo antes de apartarse al suelo. Interesante, pensó. O era nuevo en el servicio, o algo lo había conmocionado completamente. Cuando entraron en el gran vestíbulo de entrada, los ojos entusiastas de Tuppense comenzaron inmediatamente a catalogar detalles. Las decoraciones navideñas eran elaboradas y caras, acebo y yedra enrollados alrededor de la barandilla tallada, mientras un magnífico árbol dominaba una esquina, sus ramas cargadas de adornos de plata y oro. Sin embargo, algo parecía ligeramente fuera de lugar, un arco carmesí colgaba sesgado de una guirnalda, y ella podría haber jurado que captó el leve aroma de perfume caro flotando en el aire, algo demasiado sofisticado y empalagoso para la temporada. El salón tenía el fuego encendido. Señor, señora, anunció James, guiándolos hacia adelante. Su señoría y su señora están recibiendo invitados allí. La naturaleza observadora de Tommy, perfeccionada por años de detección amateur, ya había notado varios detalles curiosos. A través de una ventana alta podía ver un extraño patrón de huellas en la nieve. No eran las pistas ordenadas que uno podría esperar de jardineros o personal, sino impresiones erráticas que parecían circular sobre sí mismas cerca del ala este. Además, una de las ventanas de la planta baja parecía un poco abierta, circunstancia inusual dada la intensa frialdad. Menuda nevada han tenido, comentó Tommy a James en tono de conversación. En efecto, señor, muy inusual para esta época del año. Comenzó hace 3 días y no muestra señales de cesar, respondió el mayordomo con un tono perfectamente neutral. Sin embargo, Tuppense detectó una corriente subyacente de ansiedad, quizás. Mientras se acercaban al salón, el murmullo de voces se hizo más fuerte, puntuado por estallidos de risa que parecían forzados más que genuinamente alegres. James se detuvo en el umbral y anunció en tonos sonoros. El señor y la señora Thomas Beresford. La conversación murió abruptamente. Todos los ojos se volvieron hacia los recién llegados. Lord Hawthorne, un hombre distinguido en sus 60, con cabello plateado y ojos cansados, se levantó de su posición junto a la chimenea. Su sonrisa era acogedora, pero Tuppense notó cómo sus manos se aferraban detrás de su espalda, un gesto que ella reconoció como nerviosismo apenas reprimido. Mis queridos Beresford, exclamó, cruzando para saludarlos. Encantado de que pudieran acompañarnos en Navidad. Permítanme presentarles a mi esposa, Lady Hawthorne.
Lady Hawthorne era una hermosa mujer de unos 50, con cabello rubio cuidadosamente arreglado y un elegante vestido burdeos que hablaba de las mejores tiendas de Londres. Sin embargo, al extender su mano en señal de saludo, Tuppence observó el ligero temblor en sus dedos y la forma en que su sonrisa no alcanzaba los ojos. «Estoy tan contenta de que hayan podido desafiar el clima», dijo Lady Hawthorne, su voz con un débil rastro de tensión. «Estábamos empezando a preocuparnos de que las carreteras pudieran volverse imposibles. Nada podría habernos detenido», respondió Tommy galantemente. «Aunque debo decir que esa última milla fue como navegar a través de una tarjeta navideña». A medida que los demás invitados se reunían en la sala, tanto Tommy como Tuppence se encontraron catalogando inconscientemente personalidades y motivos potenciales, un hábito que les había servido bien en aventuras anteriores. Sir Reginald Morton demostró ser un hombre de quizás 45, con el tipo de fácil encanto que te hacía sospechar de su sinceridad. Su apretón de manos era firme, su sonrisa practicada. Sin embargo, cuando pensó que nadie lo observaba, sus ojos adquirieron una cualidad calculadora que encendió los instintos de Tuppence. La señorita Clara Fenwick, presentada como querida amiga de Lady Hawthorne desde los días de escuela, era una criatura tímida con ojos azul pálido que parecían no perderse en nada a pesar de su actitud retraída. Apenas habló por encima de un susurro, sin embargo, Tuppence notó cómo esos ojos se movían constantemente por la habitación, fijándose en cada detalle, en cada matiz de conversación. El reverendo Black y su esposa proporcionaban un interesante contraste, él jovial y redondo, ella delgada y de rasgos afilados. Ambos poseían esa apariencia desdichada que a menudo ocultaba el chisme más delicioso. El saludo de la señora Black fue auspicioso, pero sus ojos evaluaron a los recién llegados con la minuciosidad de un columnista de sociedad, catalogando cada detalle para futura referencia. El doctor Lionel Hayes, un historiador excéntrico con cabello blanco salvaje y dedos manchados de pintura, parecía más interesado en los tapices medievales que adornaban las paredes que en la vida social. Murmuró su saludo mientras miraba a Tommy a través de gruesas gafas, como si intentara ubicarlo en algún contexto histórico. Las presentaciones finales fueron para los miembros de la familia. El primo Philip, un hombre de 30 con una mirada suave de riqueza heredada y un resentimiento subyacente que parpadeaba en sus ojos cada vez que miraba a Lord Hawthorne, y la tía Winterfred, una señora mayor cuya lengua afilada y aún más afilado ingenio se hicieron evidentes en su primera observación cáustica sobre el clima. A medida que la conversación se reanudó con un tono tenso, Tommy atrapó la mirada de Tuppence con un gesto privado. El juego estaba en marcha, incluso si aún no sabían qué juego podría ser. «Espero», dijo Lady Hawthorne, moviéndose a tocar el timbre para el té, «que encuentren su estancia cómoda. Los hemos puesto en la habitación azul con vistas a los jardines». «Perfecto», murmuró Tuppence, aunque pensaba que la vista podría resultar útil para observar aquellas curiosas huellas que Tommy seguramente había notado también. La tarde se perfilaba para ser muy interesante, en verdad. La señora Collins, la ama de llaves, apareció para acompañarlos a su habitación. Tuppence no podía quitarse la sensación de que, debajo de las decoraciones festivas y la cálida hospitalidad, Hawthorne Manor albergaba secretos que pronto exigirían su atención. La habitación azul resultó ser una encantadora cámara con papel de pared de color maíz y una vista que, como Tuppence había anticipado, ofrecía un excelente ángulo de los jardines cubiertos de nieve. Mientras Tommy desempacaba su ropa de tarde, Tuppence se posicionó en la ventana, aparentemente admirando el paisaje invernal mientras estudiaba realmente esas huellas peculiares que serpenteaban a través de la nieve en un movimiento aparentemente aleatorio. «Digo, Tommy», murmuró, «ven a ver esto. Esas huellas que vimos antes son aún más curiosas desde aquí arriba». Tommy se unió a ella en la ventana, siguiendo su mirada. Como si alguien hubiera estado dando un paseo constitucional a medianoche en pijama, observó, o tal vez buscando algo que preferiría que no se encontrara a la luz del día. «Precisamente mi pensamiento», respondió Tuppence. «Y observe cómo parecen evitar por completo los caminos principales, pero circulan de regreso hacia el ala este repetidamente». Tuppence trazó el patrón con el dedo contra el cristal. Casi como si alguien estuviera haciendo un reconocimiento. O reuniéndose con alguien que debería, sugirió Tommy. «Bueno, cariño, deberíamos aventurarnos a bajar y ver qué otros pequeños misterios nuestros compañeros de viaje podrían proveer». Descendieron para encontrar la sala de estar considerablemente más animada que durante su llegada inicial. La adición de cócteles había evidentemente soltado lenguas, y las diversas conversaciones proporcionaban un fascinante estudio de la naturaleza humana para detectives aficionados. Sir Reginald Morton había acorralado al Dr. Hayes cerca de las estanterías,
aunque el historiador parecía más interesado en examinar un volumen encuadernado en cuero que en cualquier encantador discurso que el baronete estaba exponiendo. Tuppense notó cómo los ojos de Sir Reginald se desviaban hacia el árbol de Navidad, donde varios regalos elaboradamente envueltos habían aparecido desde su llegada. Fascinante colección de manuscritos medievales, dijo el doctor Hayes. Diciendo, su voz llevaba el tono distraído de un hombre cuya atención estaba en otro lugar. Aunque confieso que estoy más intrigado por la arquitectura, detalles de esta habitación. Ese corval de allí, por ejemplo, definitivamente del siglo XIV. Muy bien, respondió Sir Reginald, aunque su mirada se había desplazado hacia la señorita Fenwick, que estaba sentada tranquilamente en un sillón, con sus pálidas manos cruzadas sobre su regazo. Digo, la señorita Fenwick parece un poco fuera de sí esta noche. Tommy, oyendo este intercambio mientras aceptaba un whisky y refresco del siempre eficiente James, archivó la observación. De hecho, la señorita Fenwick parecía inusualmente agitada para una criatura tan reservada. Sus agudos ojos se movían constantemente entre los demás invitados, y tenía la costumbre de apretar los labios, como si suprimiera pensamientos no deseados. Mientras tanto, el reverendo Black y su esposa se habían establecido cerca de la chimenea, donde celebraban la corte con el primo Philip y la tía Wilfred. La voz de la señora Black se escuchó claramente a través de la habitación, aunque evidentemente había intentado que sus palabras fueran para un público más reducido. Por supuesto, uno escucha historias sobre estas viejas familias, decía ella, su tono rico en escándalo implícito. El gasto de mantener un lugar como este, ya saben, los impuestos de sucesión y demás. El rostro del primo Philip se ensombreció perceptiblemente. Estoy seguro de que no sé a qué se refiere, señora Black. Oh, mi querido muchacho, no quería decir nada malo, respondió ella con dulzura plena. Simplemente que los tiempos son difíciles para todos estos días. El bufido de burla de la tía Wilfred fue audible incluso desde el otro lado de la habitación. Habla por ti misma, Mildred Black. Algunos de nosotros gestionamos nuestros asuntos mucho mejor que otros. Tuppense intercambió una significativa mirada con Tommy. Tensiones familiares, al parecer, eran tan espesas como la nieve afuera. El propio Lord Hawthorne parecía cada vez más agitado a medida que la tarde progresaba. Se quedó de espaldas al fuego, observando a sus invitados con una expresión que sugería a un hombre luchando con una decisión desagradable. Cuando Lady Hawthorne se acercó con una amable sugerencia sobre la cena, él comenzó como si despertara de pensamientos desagradables. Sí, claro, querida, murmuró, aunque sus ojos continuaron su inquieto examen de la habitación. Quizás deberíamos. Sus palabras fueron interrumpidas por una conmoción menor cerca del árbol de Navidad. Oliver, el nervioso joven lacayo, había tropezado mientras arreglaba los regalos, enviando varios paquetes al suelo. Su rostro ardía de rojo escarlata mientras se apresuraba a recuperarlos, murmurando disculpas. Sigue estudiando, viejo amigo, dijo Tommy amablemente, moviéndose para ayudar. Mientras ayudaba a reunir los regalos dispersos, notó que un paquete no tenía etiqueta o identificación alguna, simplemente una elegante cinta plateada que parecía en desacuerdo con el rojo festivo y el oro de los demás. Lo siento mucho, señor, tartamudeó Oliver, con las manos temblando mientras aceptaba el misterioso paquete de Tommy. No sé qué me pasa hoy. No pienses en nada de eso, respondió Tommy, aunque archivó la evidente angustia del joven para consideración futura. Tuppense, mientras tanto, se había desviado hacia la mesa de refrigerios, donde descubrió a la señorita Fenwick examinando el ponche de cristal con una intensidad inusual. Tal hermoso cristal, comentó Tuppense agradablemente. Reliquias familiares, supongo. Oh. Empezó la señorita Fenwick violentamente, casi volcando su taza de té. Oh, señora Beresford, me asustó bastante. Sí, creo que esa es Lady Hawthorne, mencionó, su voz apagándose, sus pálidos ojos dirigiéndose nerviosamente hacia su anfitriona. ¿Se encuentra bien, señorita Fenwick?, preguntó Tuppense con sincera preocupación. Pareces bastante inquieta esta noche. ¿Inquieta? La risa de la mujer mayor fue alta y frágil. ¿Qué podría perturbarme? Es simplemente la emoción de la Navidad, estoy segura. Uno se pone bastante repleto de preparativos y expectativas. Antes de que Tuppense pudiera seguir con esta intrigante línea de conversación, la cena fue anunciada y la fiesta comenzó a moverse hacia el comedor. Mientras atravesaban el pasillo, se dio cuenta de que alguien había derramado ponche en la alfombra persa. Una pequeña mancha que podría haber sido accidental,
excepto por la forma en que Sir Reginald parecía evitar ese lugar particular con un cuidado inusual. El comedor resultó ser una magnífica cámara dominada por una larga mesa de caoba, con la mejor porcelana y plata. Las velas parpadeaban en candelabros de cristal, proyectando sombras danzantes sobre las paredes revestidas de roble. Debería haber sido una escena de perfecta elegancia navideña. Sin embargo, Tupence se encontró catalogando las sutiles señales de tensión entre la compañía reunida. El primo Philip, notó ella, se había posicionado lo más lejos de Lord Hawthorne que el arreglo de asientos permitía, mientras el doctor Hayes parecía fascinado por el tapiz medieval detrás de su silla, murmurando para sí mismo sobre el simbolismo iconográfico. Sir Reginald mantuvo su practicado encanto durante el curso de la sopa, deleitando la mesa con divertidas anécdotas, pero sus ojos seguían su incansable vigilancia de sus compañeros invitados. Lo más curioso de todo fue el comportamiento de sus anfitriones. Lord Hawthorne picoteaba su comida con evidente distracción, mientras que la conversación de Lady Hawthorne, aunque perfectamente educada, llevaba una corriente subyacente de tensión. Cuando la tía Winterfred hizo un comentario particularmente mordaz sobre la falta de valores adecuados de la generación más joven, el agarre de Lady Hawthorne en su copa de vino se apretó hasta que sus nudillos quedaron blancos. Eso espero, dijo la señora Black con toda franqueza y dulzura, que el tiempo no nos impida disfrutar de todas las actividades tradicionales navideñas. El tiroteo del día de San Esteban, tal vez. Si el tiempo lo permite, respondió Lord Hawthorne con franqueza. Aunque confieso que estoy más preocupado por pasar la Navidad misma en la actualidad. Un incómodo silencio siguió a este comentario, roto solo por los continuos murmullos del doctor Hayes sobre la importancia histórica de los tapices de pared. A medida que avanzaba la noche, Tommy se descubrió estudiando la interacción de miradas y gestos entre los invitados. El encanto de Sir Reginald parecía particularmente centrado en la señorita Fenwick, aunque la dama parecía más alarmada que halagada por su atención. El resentimiento del primo Philip se intensificó apenas debajo de la superficie, mientras que la lengua afilada de la tía Winterfred creció cada vez más puntiaguda con cada vaso de vino. Cuando finalmente regresaron a la sala de estar para café y licores, la atmósfera se había vuelto decididamente tensa. El árbol de Navidad, que debería haber sido un símbolo de alegría y celebración, parecía, en cambio, cernirse sobre la reunión como un presagio de complicaciones por venir. Bueno, cariño, murmuró Tommy a Tupence mientras aceptaban su café de James, diría que nuestra pacífica fiesta navideña en casa promete ser todo menos pacífica. De hecho, respondió Tupence en voz baja, sus ojos siguiendo la precisa dirección de los movimientos del mayordomo mientras servía a los demás invitados. La pregunta es, ¿qué es exactamente lo que todos temen tanto? Como si respondiera a su pregunta, una repentina ráfaga de viento sacudió las ventanas, y en algún lugar en las profundidades de la mansión una puerta se cerró de golpe con un sonido siniestro de finalidad. El juego, como podría haberlo dicho Tommy, definitivamente estaba en marcha. La mañana de Navidad amaneció con una pálida luz gris perla filtrándose a través de las pesadas nubes de nieve que aún se cernían sobre Hawthorne Manor. Tupence se despertó y encontró a Tommy ya en la ventana, vestido con su chaqueta de fumar y examinando los terrenos de abajo con la atención enfocada de un hombre que había descubierto algo significativo. «Buenos días, cariño», murmuró, tomando su bata. «Qué fascinante descubrimiento ha captado tu atención a esta impía hora». «Impía hora, son casi las 9», respondió Tommy, aunque su tono era distraído. «Y me temo que nuestro misterioso vagabundo de medianoche ha estado de nuevo. Pistas frescas que vienen del ala este hacia los establos, luego regresando a la casa principal». Tupence se unió a él en la ventana, notando inmediatamente que las nuevas huellas eran diferentes a las que habían observado el día anterior, más pequeñas, más delicadas, sugiriendo una pisada de mujer. «¡Qué curioso! Parece que tenemos más de un nocturno aventurero entre nuestros compañeros huéspedes». En efecto. Y, a menos que me equivoque mucho, quienquiera que fuese regresó a la casa a través de la entrada de servicio en algún momento antes del amanecer. Tommy se dio la vuelta desde la ventana con la expresión satisfecha de un hombre que había completado con éxito la primera pieza de un rompecabezas complejo. ¿Deberíamos aventurarnos a bajar las escaleras y ver qué revelaciones nos esperan en la mañana de Navidad? El salón, cuando descendieron, zumbaba con una corriente subterránea de emoción que parecía forzada más que genuina. El árbol de Navidad dominaba el espacio aún más impresionante a la luz de la mañana, sus adornos de plata y oro atrapando el débil sol invernal que luchaba por abrirse paso entre las altas ventanas. Bajo sus extensas ramas, una impresionante colección de regalos envueltos en papeles de todos los colores y patrones imaginables había aparecido. Sin embargo,
Fue la adición más reciente la que inmediatamente llamó la atención de Tupence, un paquete que no había estado allí la noche anterior, envuelto en un prístino papel blanco y adornado con una cinta plateada de la calidad más cara. A diferencia de cualquier otro regalo bajo el árbol, este no tenía ninguna tarjeta, ninguna indicación del destinatario previsto ni del generoso donante. Digo, le murmuró a Tommy, observa la llegada misteriosa. Tommy siguió su mirada y levantó una ceja. Algo así como encontrar el huevo de un cuco en el nido, ¿no crees? Su tranquila observación fue interrumpida por la llegada de sus compañeros de viaje, cada uno mostrando diversos grados de alegría matutina navideña. Sir Reginald entró con su encanto habitual en plena exhibición, aunque Tuppence notó como sus ojos inmediatamente buscaron al misterioso paquete antes de apartar la mirada rápidamente. La señorita Fenwick parecía aún más agitada que la noche anterior, sus pálidas manos revoloteaban nerviosamente mientras examinaba los regalos reunidos. El doctor Hayes entró arrastrando los pies, murmurando sobre las tradiciones navideñas medievales, mientras el reverendo y la señora Black hicieron su entrada con el tipo de alegría decidida que sugería un esfuerzo considerable detrás de la fachada. La hosca expresión del primo Philip indicaba que la mañana de Navidad había hecho poco para mejorar su disposición, y la aguda tía Winterfred lanzó miradas que sugerían que ella también había notado la adición anónima a la colección de regalos. Lord y Lady Hawson fueron los últimos en llegar, y Tuppence observó inmediatamente que su anfitrión parecía aún más tenso que la noche anterior. Sus ojos se dirigieron directamente al paquete envuelto en blanco, y ella captó la ligera tensión alrededor de su boca que sugería reconocimiento teñido con alarma. Bueno, anunció Lady Hawson con brillo forzado, ¿comenzamos con el intercambio de regalos? Es la mañana de Navidad, después de todo. Es una idea encantadora, coincidió la señora Black, aunque su atención estaba claramente centrada en el misterioso paquete. Aunque confieso que siento curiosidad por ese precioso paquete blanco. Qué elegante envoltorio, pone bastante empeño en lástima. Un silencio incómodo se instaló en la habitación. Las manos de Lord Hawson se entrelazaron detrás de su espalda en el gesto nervioso que Tuppence había señalado previamente, mientras varios de los invitados intercambiaban miradas significativas. Quizás, sugirió Sir Reginald con una risa que no alcanzó sus ojos, es del propio Padre Navidad. Bastante apropiado, ¿no te parece? El pequeño jadeo de la señorita Fenwick era apenas audible, pero los atentos oídos de Tuppence lo captaron. La solterona se había puesto bastante pálida, su mirada fija en el paquete con algo cercano al horror. ¿Lo hago? Ofreció Tommy, moviéndose hacia el árbol con el aire casual de un hombre que se ofrece a ayudar con un ritual navideño perfectamente normal. No, exclamó Lord Hawson bruscamente, sonrojándose de inmediato ante lo vehemente de su respuesta. Es decir, tal vez deberíamos. Quizás también sería mejor. Se quedó en silencio, incapaz de completar la frase, mientras sus invitados lo miraban con expresiones que iban desde leve curiosidad hasta sospecha mal disimulada. El doctor Hayes, aparentemente ajeno a la tensión, se acercó más para examinar el paquete. Fascinante, murmuró, ajustándose las gafas. El papel parece ser de la mejor calidad, con marca de agua, creo. Y esa cinta, seda ciertamente, de un tipo que sugiere un gasto considerable. Tuppence se movió para unirse al examen, su ojo entrenado catalogando detalles que podrían resultar significativos. Mientras se inclinaba más cerca del paquete, captó el más leve rastro de polvo aferrándose a la cinta plateada. No era polvo ordinario, sino algo más fino, casi como talco, con un aroma subyacente que parecía de alguna manera medicinal. Qué curioso, observó en voz alta, aunque su tono era perfectamente inocente. Parece haber algún tipo de residuo en la cinta. Tommy estaba inmediatamente a su lado, su propio examen rápido pero completo. Lugar bastante extraño para que el polvo se acumule, asintió, a menos que, por supuesto, alguien lo hubiera manejado con menos que unas manos perfectamente limpias. El efecto de esta observación sobre la empresa ensamblada fue inmediato. La encantadora sonrisa de Sir Reginald vaciló un poco, mientras la señorita Fenwick presionaba un pañuelo contra sus labios como si reprimiera un llanto. Los oscuros ojos del primo Philip se entrecerraron, e incluso el doctor Hayes hizo una pausa en su discurso académico para mirar el paquete con renovado interés. Quizás, sugirió Lady Hawson con un brillo desesperado, deberíamos dejar ese regalo en particular para más tarde y proceder con los demás. Después de todo, la mañana de Navidad es para las tradiciones familiares. Pero el hechizo había sido roto. El misterioso paquete se había convertido en el foco de toda atención,
y la alegre fachada de la mañana de Navidad empezó a desmoronarse bajo el peso de las preguntas no formuladas y las ansiedades apenas disimuladas. James apareció en la puerta, su compostura profesional intacta a pesar de la tensión evidente en la habitación. El desayuno está servido, mi señor, mi señora. El anuncio fue un bienvenido desvío, y los invitados comenzaron a desfilar hacia el comedor con el aliviado aire de actores a quienes se les concede un descanso inesperado. Sin embargo, Tuppence se dio cuenta de que ni una sola persona pudo resistir lanzar una última mirada al enigma envuelto en blanco que permanecía debajo del árbol. Mientras ella y Tommy cerraban la marcha, le agarró suavemente el brazo. «El polvo», murmuró. «¿Captaste el olor?» «Almendras amargas, con quizás un toque de algo más», respondió en voz baja. «Bastante reminiscente de ciertas preparaciones farmacéuticas. Mis pensamientos exactamente, combinados con la evidente angustia de nuestros compañeros de viaje. Así es. Creo, mis queridos pantalones, que alguien ha recibido un regalo de Navidad que no esperaba, y que presagia mal para la paz y tranquilidad de la temporada». Al entrar al comedor, donde Oliver organizaba nerviosamente el servicio de desayuno bajo la atenta mirada de James, Tuppence reflexionó que su tranquila fiesta de Navidad en casa había tomado un giro decididamente siniestro. El misterioso paquete podía permanecer sin abrir por el momento, pero su sola presencia había revelado una red de secretos y miedos que prometía hacer que el resto de su estancia fuera todo menos tranquilo. La cuestión ahora no era si algo desagradable ocurriría, sino más bien cuándo, a quién, y qué papel jugaría ese enigmático paquete blanco en los eventos venideros. El salón de desayunos en Hawthorne Manor era una encantadora estancia de campo con ventanas altas que normalmente habrían inundado el espacio con la luz de la mañana. Sin embargo, las persistentes nubes de nieve en las primeras horas se combinaron para crear una atmósfera que requería el cálido resplandor de las velas, complementando la gris iluminación invernal. El efecto fue innegablemente festivo. Sin embargo, Tommy se encontró pensando que las llamas parpadeantes proyectaban sombras algo más densas de lo habitual, creando focos de oscuridad que parecían albergar secretos. El aparador crujía bajo el peso de un desayuno inglés tradicional. Platos de plata calentaban huevos, tocino, riñones y arenques ahumados, mientras pan fresco, conservas y mantequilla completaban el banquete. Era exactamente el tipo de comida que debería haber llenado la habitación con un agradable parloteo navideño, pero la atmósfera permanecía distintivamente tensa. Tuppence, sirviéndose unos huevos revueltos, observó el curioso cuadro de sus compañeros de viaje con el ojo de un psicólogo natural. La señorita Fenwick se sentó en el otro extremo de la mesa, empujando la comida alrededor de su plato sin consumir realmente nada de ello, sus pálidos ojos moviéndose nerviosamente entre los demás comensales. El doctor Hayes había conseguido un asiento al lado de una estantería y alternaba entre cucharadas de papilla y consultas a un volumen encuadernado en cuero que de alguna manera había sacado de la biblioteca. «Relato fascinante de las fiestas navideñas medievales», murmuró a nadie en particular. ¿Sabían que en el siglo XIV era costumbre esconder objetos simbólicos en el pudín de Navidad? A menudo con consecuencias bastante nefastas para el descubridor. Esta inocente observación pareció afectar a varios de los presentes de manera inesperada. La taza de café de Sir Reginald golpeó contra el platillo al dejarla demasiado apresuradamente, mientras la expresión ya oscura del primo Philip se volvió verdaderamente tormentosa. «De verdad, doctor Hayes», dijo Lady Hawthorne con forzada ligereza, «tan morbosa conversación en el desayuno. Seguramente la mañana de Navidad pide temas más alegres». Tommy, untando su mantequilla sobre el pan tostado con deliberado cuidado, notó que la mano de su anfitriona tembló ligeramente al tomar el bote de mermelada. Más interesante aún fue la manera en que Lord Hawthorne se sobresaltó ante las palabras de su esposa, casi volcando su propio café en el proceso. «Muy bien, querida», murmuró el anfitrión, aunque su atención parecía centrada en algo más que la conversación. De hecho, su mirada seguía desviándose hacia la puerta, como si esperara a alguien o algo en cualquier momento. El reverendo Black, tal vez sintiendo la necesidad de distracción, se lanzó en lo que claramente se pretendía que fuera una anécdota divertida sobre los servicios de Navidad en su parroquia. Sin embargo, incluso su bonomía practicada parecía forzada, y las respuestas de la señora Black tuvieron su tono habitual con un matiz de chismes apenas disimulados. «Por supuesto, uno escucha cosas tan interesantes durante la temporada navideña», observó con falsa inocencia. «La gente parece más inclinada a desahogarse en tiempos de celebración». El bufido burlón de la tía Winfred fue audible incluso sobre el tintineo de los cubiertos. «Habla por ti misma, Mildred. Algunos de nosotros logramos mantener nuestros asuntos propiamente privados independientemente de la temporada.
Fue en este momento que Oliver apareció para refrescar el servicio de café, y Tuppense se encontró observando al joven lacayo con renovado interés. Su energía nerviosa del día anterior había, en todo caso, aumentado durante la noche. Sus manos temblaban tanto que jugueteó con la cafetera de plata, casi dejándola caer por completo antes de atraparla con un ruido que hizo saltar a todos. Tranquilo, viejo, dijo Tommy amablemente, levantándose para ayudar. Mientras ayudaba a estabilizar la olla, se dio cuenta de algo que le hizo fruncir el ceño ligeramente, un pequeño desgarro en el guante blanco de Oliver, y debajo de él, lo que parecía ser un rasguño en su nudillo, lo suficientemente reciente como para mostrarse aún rojo. Lo siento mucho, señor, tartamudeó Oliver, con el rostro enrojecido carmesí. No sé qué me pasa. Soy tan torpe como cualquier otra cosa. Piensa nada de eso, respondió Tommy, aunque sus ojos agudos habían notado que el nerviosismo del joven pareció intensificarse cada vez que su mirada se posaba sobre ciertos invitados, en particular Sir Reginald y la señorita Fenwick. Mientras Oliver se retiraba con un alivio evidente, una catástrofe menor ocurrió, lo que proporcionó a Tommy y Tuppense con otro detalle intrigante que archivar. El primo Philip, alcanzando agresivamente por el bote de mermelada, logró derribar su vaso de agua y envió una cascada de líquido sobre el blanco mantel de damasco. En la confusión general que siguió, James apareció al instante con un paño, Lady Hawthorne se mostró nerviosa por la mancha y Philip murmuró disculpas desagradecidas. Tuppense notó algo curioso. Cerca del lugar de Sir Reginald, una cuchara de plata de alguna manera había encontrado su camino en una posición extraña, no al lado de su plato donde pertenecía, sino más bien cerca de donde se sentó la señorita Fenwick. Los ojos de la anciana solterona se habían fijado en él con una expresión que solo podría describirse como un reconocimiento teñido de miedo. Más reveladora aún fue la reacción cuando James, en su eficiente limpieza del derramado agua, movió sin darse cuenta la cuchara de nuevo a su posición. La señorita Fenwick se relajó visiblemente, mientras que la encantadora sonrisa de Sir Reginald brilló por un instante, solo un instante. ¿En serio, Philip?, observó Winfred con acidez. Uno podría pensar que habías aprendido buenos modales en la mesa a tu edad. Lo siento, tía, murmuró Philip, aunque su expresión hosca sugería que la disculpa fue todo menos sincera. Un poco nerviosos esta mañana, todos estamos bastante nerviosos, comentó inesperadamente el doctor Hayes, levantando la vista de su libro con una expresión de leve sorpresa, como si apenas se hubiera dado cuenta de que había hablado en voz alta. Un poco como la atmósfera antes de una tormenta, ¿no dirías? Esa tensión eléctrica en el aire. Esta observación cayó en un silencio que se extendió incómodamente largo. Tommy, untando mermelada en su tostada con la atención cuidadosa de un hombre que trataba de parecer ocupado mientras en realidad observaba, notó el curioso patrón de miradas que pasaban entre varios miembros del grupo. Los ojos de Sir Reginald buscaron a la señorita Fenwick, solo para encontrarla estudiando cuidadosamente cualquier cosa que evitara su mirada. Lord Hawthorne miró fijamente a su plato, mientras que la charla brillante de Lady Hawthorne parecía diseñada para llenar el vacío conversacional. Fue la señora Black quien finalmente rompió la tensión con otra de sus aparentemente inocentes observaciones. Espero que este clima no impida las actividades navideñas tradicionales, aunque supongo que, con las carreteras como están, estamos bastante aislados del mundo exterior, ¿no? El efecto de este comentario fue inmediato y sorprendente. Varios invitados intercambiaron miradas que sugirieron que el aislamiento de la mansión no era solo un inconveniente, sino potencialmente algo mucho más significativo. La taza de té de la señorita Fenwick tintineó contra su platillo con el sonido revelador de manos temblorosas, mientras que el ceño del primo Philip se profundizó. Bastante acogedor, la verdad, observó Tommy suavemente. No hay nada como una buena tormenta de nieve para fomentar la intimidad entre amigos. Tuppense captó el ligero énfasis que él puso en la palabra intimidad y la reconoció como una de sus señales privadas. Ella respondió con un casi imperceptible asentimiento antes de dirigirse a la mesa en general. Espero que tengamos la oportunidad de explorar la mansión adecuadamente durante nuestra estancia. Un lugar tan antiguo y fascinante. Estoy segura de que cada habitación tiene su propia historia que contar. Este comentario aparentemente inocente produjo todavía otra reacción interesante. La cabeza de Lord Hawthorne se levantó bruscamente y abrió la boca como para objetar, antes de darse cuenta. La risa de Lady Hawthorne fue ligeramente aguda, demasiado alta, mientras el doctor Hayes murmuraba algo sobre la importancia histórica de la arquitectura Tudor. Cuando el desayuno finalmente llegó a su fin y los invitados comenzaron a dispersarse hacia diversas actividades matutinas, Tommy y Tuppense se encontraron momentáneamente a solas con James,
que estaba supervisando la limpieza de la mesa. «¿Qué familia tan peculiar tienes aquí?», observó Tommy conversacionalmente. «En efecto, señor», respondió James con perfecta profesionalidad y neutralidad, aunque Tuppence pensó que detectó la más leve tensión en su voz. «Su señoría se enorgullece mucho en mantener las antiguas tradiciones». «Estoy segura de que sí», murmuró Tuppence, señalando cómo los ojos del mayordomo seguían los movimientos nerviosos de Oliver mientras el joven lacayo recogía los platos restantes. Mientras salía del comedor, Tommy tomó el brazo de su esposa en el gesto que siempre precedía a sus discusiones más interesantes. «Bueno, querida», dijo en voz baja, «yo diría que nuestra mañana de Navidad ha sido más bien más alimento para el pensamiento que para el estómago». «En efecto», asintió Tuppence. Entre regalos misteriosos, cubiertos fuera de lugar y suficiente tensión nerviosa como para encender las luces eléctricas, diría que alguien entre nuestro pequeño y alegre grupo está albergando secretos que están a punto de resultar decididamente inconvenientes. La pregunta, como ambos bien sabían, no era si esos secretos saldrían a la luz, sino cuándo, y cuáles serían las consecuencias para los incautos habitantes de Hawthorne Manor. La mañana había avanzado con el tipo de normalidad forzada que Tommy y Tuppence reconocieron como la calma antes de una tormenta inevitable. Después del desayuno, los invitados se dispersaron por toda la mansión con la inquieta energía de las personas que evitan tanto la soledad como la compañía del otro. El misterioso paquete blanco permaneció debajo del árbol de Navidad, su presencia proyectando una sombra sobre las festividades, a pesar de los decididos intentos de todos por ignorarlo. Tommy se había establecido en la biblioteca con un volumen de Dickens, apropiadamente estacional, sintió, mientras mantenía un ojo en los movimientos visibles a través de las altas ventanas. Tuppence había reclamado un puesto en la sala de estar con su bordado, aunque su aguja permaneció en gran parte inactiva, mientras observaba los sutiles dramas que se desarrollaban entre sus compañeros huéspedes. Eran casi las 11 cuando Sir Reginald sugirió un paseo por los terrenos a pesar de las continuas nevadas. «Aire fresco y ejercicio», declaró con su encanto habitual. «Nada como eso para mantener el espíritu navideño». La propuesta fue recibida con tibieza por la mayoría, aunque la señorita Fenwick sorprendió a todos al expresar interés en ver los jardines. Sus pálidas mejillas habían adquirido un rubor frenético y su energía nerviosa parecía requerir alguna salida más allá de los muros de la mansión. «Me gustaría mucho ver el jardín medieval», anunció el doctor Ayes, arrastrando los pies hacia adelante con entusiasmo inesperado. Lady Hawthorne mencionó que contiene varios ejemplares de interés histórico. En cuestión de minutos se había formado una pequeña expedición compuesta por Sir Reginald, la señorita Fenwick, el doctor Ayes y el reverendo Black, cuya esposa había declarado que el clima era demasiado inclemente para su delicada constitución. Tommy y Tuppence intercambiaron una mirada significativa antes de que Tommy sugiriera casualmente que podrían unirse al grupo. «Excelente idea», saludó Sir Reginald, aunque su sonrisa parecía algo tensa. «Cuantos más, mejor, como dicen». El grupo se reunió en el vestíbulo donde James proporcionó abrigos gruesos y resistentes botas para aquellos que no estaban adecuadamente preparados para las duras condiciones. Mientras se preparaban para salir, Tommy notó que Oliver rondaba cerca, su nerviosismo más pronunciado que nunca mientras observaba los preparativos con ansiedad evidente. Los jardines, cuando llegaron a ellos, presentaron una escena de cruda belleza invernal. La nieve había transformado los macizos de flores y antiguos setos en un paisaje digno de una tarjeta de Navidad, mientras la hiedra cubría la terraza adosada al ala este de la mansión, proporcionando refugio de lo peor del viento. El doctor Ayes se absorbió de inmediato en el examen de los restos cubiertos de nieve de lo que una vez había sido un elaborado jardín, murmurando entusiasmado sobre prácticas históricas de jardinería. Sir Reginald mantuvo su papel como anfitrión amable, señalando diversas características del paisaje, aunque Tommy notó como su atención parecía más centrada en la señorita Fenwick que en el entorno. La solterona anciana había crecido cada vez más agitada desde que dejó la casa, sus pálidas manos revoloteaban mientras caminaba, sus agudos ojos moviéndose rápidamente entre sus compañeros con un pánico inminente. Cuando el reverendo Black intentó involucrarla en conversación sobre el servicio navideño, ella respondió con tal distracción evidente que él se retiró en un silencio desconcertado. Fue Tuppence quien primero notó las huellas, el mismo patrón errático que habían observado desde la ventana de su dormitorio, pero ahora claramente visibles en la nieve fresca. Las huellas conducían desde el camino principal hacia un cohub apartado cerca de la terraza, donde los antiguos bancos de piedra proporcionaban asientos en tiempos más cálidos. «Qué curioso», murmuró para sí Tommy, asintiendo con la cabeza hacia las impresiones.
Nuestro misterioso vagabundo de medianoche parece haber favorecido este lugar en particular. Tommy siguió su mirada, su ojo entrenado catalogando inmediatamente los detalles. Las huellas eran en realidad las de una mujer, pequeñas y delicadas, lo que sugería a alguien que había permanecido allí algún tiempo antes de regresar a la casa. Más curiosamente, parecía haber evidencia de un segundo conjunto de huellas, más grandes y pesadas, lo que sugería un encuentro clandestino. A medida que se acercaban para examinar la evidencia más a fondo, la agitación de la señorita Fenwick llegó a un punto de crescendo. Ella había estado caminando ligeramente por delante del grupo, su paso volviéndose cada vez más inestable, cuando de repente se detuvo en seco, mirando fijamente algo cercano a la pared cubierta de hiedra de la terraza. «Oh», jadeó ella, y su voz llegó hasta nosotros claramente a través del jardín envuelto en nieve. «Oh, mi querido señor, no». Antes de que nadie pudiera responder a su angustia, la señorita Fenwick se balanceó peligrosamente, su rostro drenando el poco color que había poseído. Sinal dio un paso adelante con aparente preocupación, pero su movimiento pareció desencadenar una crisis final en los nervios de la anciana. El grito que atravesó el aire invernal no se parecía a nada que Tommy hubiera escuchado antes en su considerable experiencia en el ámbito humano. Fue el grito de alguien confrontado con su peor pesadilla hecha realidad, un sonido de tan puro terror que envió una bandada de grajos asustados elevándose desde los árboles cercanos en una nube de alas negras. Las rodillas de la señorita Fenwick se doblaron y ella se desplomó sobre el camino cubierto de nieve con un golpe suave que parecía casi anticlimático después de la violencia de su gritar. Por un momento, toda la fiesta se quedó congelada en el cuadro, cada persona procesando la catástrofe repentina según su propia naturaleza y culpables conocimientos. El doctor Hayes fue el primero en recuperarse, arrastrando los pies hacia adelante con una velocidad sorprendente para un hombre de su edad y disposición académica. «Retrocedan, retrocedan», ordenó con autoridad inesperada. «Denle aire a la pobre mujer». Pero mientras se arrodillaba junto a la figura desplomada, su expresión cambió de la preocupación a algo que se acercaba a la alarma. La señorita Fenwick yacía inmóvil, sus rasgos pálidos ahora con un marcado matiz azulado que hablaba de algo más grave que un simple desmayo. Tuppense, su experiencia de enfermería viniendo al frente, inmediatamente se unió al doctor Hayes junto a la mujer afligida. Un rápido examen reveló lo que ambos habían comenzado a sospechar. La señorita Fenwick, la respiración es dificultosa e irregular, y el pulso rápido y filiforme. «Debemos llevarla adentro inmediatamente», declaró Tuppense, levantándose de su examen con una expresión sombría. «Tommy, si tú lo harías». Pero Tommy ya se estaba moviendo, su atención captada por algo más enteramente. Cerca de donde la señorita Fenwick se había desplomado, parcialmente oculto por la nieve y la hiedra, algo brillaba en la débil luz del sol de invierno. Arrodillándose con cuidado, apartó la nieve para revelar un broche adornado, su superficie de plata empañada, pero inconfundiblemente valioso. «Digo», llamó al grupo. «¿Alguien echa de menos alguna pieza de joyería?» El efecto de este descubrimiento fue inmediato y revelador. El rostro de Sir Reginald se puso pálido, mientras el reverendo Black comenzó a murmurar oraciones en voz baja. El doctor Hayes, todavía atendiendo a la señorita Fenwick, levantó la vista con una expresión de una comprensión naciente. «Ese broche», dijo lentamente, «pertenece a Lady Hawthorne. La he visto usarlo en la cena». Como si lo hubiera llamado la mención de su nombre, Lady Hawthorne apareció en las ventanas de la terraza, atraída por la conmoción en el jardín. Su rostro era una máscara de preocupación y confusión mientras se apresuraba hacia ellos, acompañada por James y el joven Oliver, cuya energía nerviosa aparentemente lo había impulsado a seguir al mayordomo. La escena que los recibió fue una de caos apenas controlado. La señorita Fenwick permanecía inconsciente a pesar de las administraciones de Tuppense, mientras que el grupo de posibles rescatadores se encontraba en varios estados de shock y desconcierto. Lo más condenatorio de todo fue la evidencia que tenían ante ellos. Las huellas misteriosas, el broche recuperado y la silla de piedra volcada que sugería algún tipo de lucha en ese lugar apartado. «¡Cielos!», jadeó Lady Hawthorne, sus ojos absorbiendo la escena. «¿Qué demonios ha pasado? ¿Está la señorita Fenwick?» «Viva, pero en serios apuros», respondió Tuppense con furia. «Debemos llevarla a una habitación cálida inmediatamente y llamar a un doctor». Mientras James y Tommy levantaban con cuidado a la mujer inconsciente, preparándose para llevarla de regreso a la casa, Tuppense se encontró estudiando los rostros de los reunidos. Cada persona presente llevaba una expresión de preocupación. Sin embargo, debajo de la superficie detectó corrientes de miedo,
culpa y cálculo que sugerían que el colapso de la señorita Fenwick era simplemente el primer acto de un drama que prometía resultar complejo y peligroso. La pacífica fiesta navideña en la casa había dado un giro decididamente siniestro, y Tommy y Tuppence se encontraron una vez más en la posición familiar de detectives aficionados enfrentados a un misterio que exigía intervención inmediata y cuidadosa atención. La pregunta ahora era si la señorita Fenwick se recuperaría lo suficiente para explicar lo que la había llevado a tal extremidad, y qué secretos se escondían bajo la elegancia cubierta de nieve de las celebraciones navideñas en Hawthorne Manor. La señorita Fenwick había sido instalada en la habitación azul, irónicamente la misma cámara que Tommy y Tuppence habían desocupado para acomodar la emergencia médica. El doctor Hayes, cuyo comportamiento académico había dado paso a una sorprendente competencia práctica, había declarado su condición estable pero preocupante, recomendando reposo y observación cuidadosa hasta que pudiera convocarse a un médico desde el pueblo. Aunque, con estos caminos, observó con gravedad, me temo que podemos estar por nuestra cuenta por algún tiempo. El forzado confinamiento impulsó al resto de los invitados a reunirse en el salón, donde la atmósfera estaba cargada de tensiones tácitas y apenas disimuladas ansiedades. El árbol de Navidad, con su misterioso paquete blanco aún exhibido de manera prominente, parecía vislumbrarse sobre la asamblea como un festivo presagio de fatalidad. Tommy se posicionó cerca de la chimenea, aparentemente calentándose las manos mientras en realidad observaba el curioso comportamiento de sus compañeros invitados. Tuppence había reclamado una silla con excelente vista de los diversos escondites de la habitación, la ornamentada alacena en la esquina, las cortinas pesadas que podrían ocultar espías, y los numerosos objetos decorativos que fácilmente podían ocultar pequeños objetos de significado. Lord Hawthorne caminaba de un lado a otro frente a las ventanas con la energía inquieta de un hombre luchando con decisiones difíciles. Su esposa intentó mantener la fachada de una anfitriona preocupada, pero sus movimientos eran espasmódicos y su conversación, inconexa. Lo más revelador de todo fue la forma en que seguía mirando hacia el árbol de Navidad, sus ojos invariablemente posándose en ese paquete misterioso. Quizás, sugirió con brillo forzado, deberíamos finalmente abordar ese asunto del regalo sin abrir. De alguna manera, parece bastante urgente. La sugerencia cayó en un silencio tan profundo que el tic-tac del reloj de la repisa de la chimenea parecía anormalmente ruidoso. Sir Reginald, que había estado inusualmente callado desde su regreso del jardín, finalmente habló. Creo, dijo con cuidado, que algunos misterios es mejor dejarlos sin explorar. El primo Philip bufó de burla al otro lado de la habitación. Bastante tarde para ese sentimiento, ¿no crees? Algunos de nosotros hemos estado lidiando con inconvenientes misterios desde hace bastante tiempo. Esta observación críptica produjo otro silencio incómodo, roto solo por la entrada de James, cuya compostura profesional parecía más tensa de lo habitual. Mi señor, anunció en voz baja, he tomado la libertad de asegurar la habitación de la señorita Fenwick y sus pertenencias, según parecía prudente dadas las circunstancias. Tommy levantó una ceja ante esta inusual iniciativa de un mayordomo. ¿Encontró algo interesante? James dudó, claramente sopesando sus palabras con cuidado. Quizás su señoría prefiera examinar los artículos personalmente. Pero antes de que Lord Hawthorne pudiera responder, la señora Black intervino con su característica falta de sutileza. En realidad, esto es casi irregular, buscar en la privacidad de las pertenencias de un invitado. ¿Qué podría justificar semejante invasión? El hecho llegó con una nueva voz desde la puerta. La señorita Fenwick llevaba una suma considerable en efectivo, junto con lo que parece ser un horario de trenes y una maleta apresuradamente embalada. Todas las miradas se volvieron hacia el doctor Hayes, que estaba de pie en la entrada con expresión de satisfacción académica, como si acabara de resolver un problema particularmente complejo. La examiné por necesidad médica, respondió con recato. Buscaba algún medicamento que pudiera estar tomando, cualquier cosa que pudiera explicar su colapso. En cambio, encontré evidencia de que nuestra señorita Fenwick se estaba preparando para una salida bastante repentina. Tuppence intercambió una mirada significativa con Tommy. La preparación de un vuelo ciertamente añadía una dimensión intrigante a los acontecimientos de la mañana. Quizás, sugirió el reverendo Black con evidente malestar, deberíamos centrarnos en la recuperación de la señorita Fenwick en lugar de especular sobre sus asuntos privados. Asuntos privados. La tía Winterfred intervino con voz astuta que atravesó la habitación como una cuchilla. La mujer se desploma en nuestro jardín después de seguir a alguien como Lady Macbeth, ¿y tú crees que sus asuntos son privados? En serio, Harold, a veces tu caridad cristiana excede tu sentido común.
Como atraídos por alguna señal invisible, los invitados comenzaron a moverse por la habitación con un propósito que parecía casual, pero que a Tommy le pareció claramente decidido. Sir Reginald se dirigió hacia el escritorio, mientras el primo Philip se posicionaba cerca de la estantería, donde había varios objetos ornamentales que ofrecían escondites convenientes. Fueron los Tupense quienes primero notaron la naturaleza sistemática de estos movimientos. Con el pretexto de organizar flores, Lady Hawthorne examinaba cuidadosamente los objetos decorativos en la repisa de la chimenea. La señora Black había comenzado una inspección aparentemente inocente de los adornos navideños, mientras su marido estudiaba los lomos de los libros con inusual intensidad. ¿Están buscando algo específico?, preguntó Tommy suavemente, su voz dirigida a la sala en general. El efecto fue inmediato y revelador. Varios invitados se congelaron en sus actividades, mientras que otros intentaron encubrir sus búsquedas con elaborada informalidad. Simplemente admirando las decoraciones navideñas, Sir Reginald respondió suavemente, aunque su mano había estado claramente más cerca de los cajones de escatuar que de cualquier adorno. Bastante hermoso, coincidió Tuppence, aunque no pudo evitar notar que alguien parece haber pasado por la habitación recientemente. Varios artículos parecen haber sido conmovidos. Esta observación, emitida con perfecta inocencia, produjo una ondulación de tensión a través de la compañía. Tommy, siguiendo a su esposa como líder, comenzó su propio circuito por la habitación, observando los signos reveladores de una acción apresurada, un marco de fotos ligeramente torcido, un libro que sobresale de su estante, un cojín que había sido reemplazado pero no del todo bien posicionado. El doctor Hayes, muy observador, comentó ajustándose las gafas, aunque tal vez no es sorprendente, dado el clima de la mañana y la excitación. Mientras Tommy continuaba su examen, descubrió algo que lo hizo detenerse. Detrás de una de las pesadas cortinas de terciopelo, apenas visibles a menos que uno mirara específicamente, estaban las señales inequívocas de que alguien había estado allí por un tiempo prolongado. La alfombra mostraba la impresión de pies, y había huellas dactilares en el cristal de la ventana que sugerían una observación prolongada del jardín de abajo. Digo, llamó a Tuppence, alguien ha estado usando nuestras cortinas como puesto de observación bastante eficaz. La revelación produjo otro silencio incómodo. Tuppence se unió al examen de su marido, notando detalles adicionales que pintaron una imagen inquietante. El posicionamiento proporcionaría una vista excelente de la zona de la terraza, observó. Alguien podría haber visto toda la mañana desarrollarse, permaneciendo completamente oculto. ¿Qué eventos vio?, exigió la señora Black, aunque su tono agudo sugirió que sabía muy bien qué eventos se estaban discutiendo. Antes de que nadie pudiera responder, James reapareció con una bandeja de plata que contenía lo que parecían ser varios documentos. Su expresión era cuidadosamente neutral, pero Tommy detectó una corriente subyacente de importancia en los modales del mayordomo. Pensé, dijo James en silencio, que su señoría desearía examinar estos papeles que descubrían los efectos de la señorita Fenwick. Lord Hawthorne se puso pálido mientras tomaba los documentos, sus manos temblando ligeramente mientras escaneaba su contenido. Lo que leyó allí claramente le impactó con la fuerza de un golpe físico. «¡Buen Dios!», susurró, hundiéndose en la silla más cercana. «Nunca pensé, después de todos estos años». «¿Qué es, querido?». La señora Hawthorne se movió al lado de su marido, aunque su propio rostro había adquirido un alarmante matiz. Por un largo momento, Lord Hawthorne simplemente se quedó mirando los papeles en sus manos. Cuando finalmente levantó la vista, su expresión era la de un hombre que acababa de ver confirmados sus peores temores. «Parece», dijo lentamente, «que la señorita Fenwick ha sido considerablemente más que la solterona jubilada que parecía ser. Estos documentos sugieren que ella ha estado investigando ciertos aspectos de nuestros asuntos familiares». Las implicaciones de esta revelación quedaron suspendidas en el aire como una presencia tangible, transformando la sala de estar de un lugar de comodidad navideña en algo mucho más siniestro. Tommy y Tuppence se encontraron una vez más en la posición familiar de testigos del desentrañar secretos que alguien había estado desesperado por mantener oculto. La tarde se había asentado en el tipo de domesticidad forzada que trae una tormenta de nieve, atrapando a los habitantes de Hawthorne Manor en una atmósfera cada vez más claustrofóbica de sospechas y acusaciones tácitas. Afuera, el viento aullaba con renovada furia, haciendo vibrar las antiguas ventanas y enviando ocasionales bocanadas de humo por la gran chimenea. Tommy se había posicionado en un ala trasera de la silla, con una excelente vista tanto de la chimenea como de los ocupantes de la habitación, mientras que Tuppence había reclamado la otomana cercana,
su bordado proporcionando la excusa perfecta para permanecer en un lugar mientras observaba los curiosos dramas que se desarrollaban a su alrededor. La revelación de las actividades de investigación de la señorita Fenwick había arrojado una nueva luz sobre todos los presentes, y los varios invitados se habían organizado por la habitación con el cuidado posicionamiento de piezas de ajedrez, cada una manteniendo la distancia con los potenciales adversarios mientras vigilaban a posibles aliados. Lord Hawthorne permaneció desplomado en su silla cerca de las ventanas, el documento condenatorio todavía aferrado en sus manos temblorosas. Su esposa rondaba cerca con la energía nerviosa de una mujer cuyo mundo cuidadosamente construido empezaba a desmoronarse. El Dr. Hayes había regresado a sus actividades académicas, aunque Tommy notó que la atención del historiador se centraba más en los ocupantes de la habitación que en su libro encuadernado en cuero. Sir Reginald había retomado residencia cerca del árbol de Navidad, admirando ostensiblemente las decoraciones mientras mantenía en realidad una excelente posición de vigilancia. El misterioso paquete blanco parecía atraer su atención como un imán, aunque tuvo cuidado de evitar un examen directo que pudiera atraer visitas no deseadas. Fue el primo Philip quien notó por primera vez la irregularidad que resultaría tan significativa. Había estado paseando delante de la chimenea con la energía inquieta de un animal enjaulado cuando se detuvo abruptamente y se quedó mirando fijamente el hogar con una expresión perpleja. Digo, anunció a toda la sala, ¿alguien más ha notado estas extrañas marcas en el hollín? Tommy fue inmediatamente alerta, levantándose de su silla con el aire casual de un hombre que busca una mejor vista del incendio. Lo que descubrió cuando se arrodilló para examinar el hogar era, de hecho, curioso, una serie de huellas en el hollín y la ceniza acumulados, demasiado definidas para haber sido hechas por las normales actividades de cuidado del fuego. Lo más interesante, murmuró, estudiando las impresiones cuidadosamente, estas parecen ser de un zapato de mujer, pequeño, con un patrón distintivo en el tacón. Tuppence se unió al examen, sus ojos agudos catalogando detalles que podrían resultar significativos. La profundidad y claridad sugieren que son bastante recientes, observó, hechas cuando la chimenea estaba fría, diría yo. El Dr. Hayes se movió para examinar el descubrimiento, sus instintos académicos superando su habitual distracción. Fascinante, declaró, ajustándose las gafas. El posicionamiento sugiere que alguien estaba buscando algo dentro de la propia chimenea, tal vez examinando la pared del fondo o la chimenea de tiro. Esta observación produjo una reacción inmediata de varios miembros de la compañía. Lady Hawthorne palideció, mientras que la encantadora sonrisa de Sir Reginald vaciló momentáneamente. Lo más revelador de todo fue la forma en que los agudos ojos de la tía Winterfred inmediatamente buscaron a su sobrino Philip, como si pasara alguna comunicación silenciosa entre ellos. ¿Buscando qué?, exigió la señora Black con su característica falta de sutileza. ¿Qué podría alguien esperar encontrar en una chimenea, excepto ciertas cenizas? Antes de que alguien pudiera responder a esta pregunta, Tuppence hizo otro descubrimiento aún más intrigante. Cerca del borde del hogar, parcialmente oculto debajo de un tronco caído, había un trozo de tela rasgado, de color azul profundo, lana de excelente calidad, con lo que parecía ser un bordado de hilo dorado por el borde. Digo, anunció, sosteniendo el fragmento para examinarlo, esto parece ser de un abrigo bastante caro. El efecto de esta revelación fue inmediato y dramático. Cada persona en la habitación parecía mirar inconscientemente la ropa de los demás invitados, buscando señales de daños recientes. Fue Tommy quien primero detectó la evidencia reveladora, un pequeño desgarro en la manga del abrigo azul oscuro del Dr. Hayes, que colgaba del perchero cerca de la puerta. Dr. Hayes, dijo conversacionalmente, creo que hemos encontrado un trozo de su abrigo. El anciano historiador levantó la vista de su libro con genuina sorpresa, siguiendo la mirada de Tommy hasta posar los ojos en la manga rota. «Buenos cielos», murmuró, levantándose para examinar el daño. «¿Cómo fue que pasó eso? Ni siquiera me había dado cuenta». Pero Tuppence estaba estudiando el fragmento de tela con el ojo entrenado de alguien que entendía tanto los textiles como la naturaleza humana. Esta lágrima en particular, observó, parece haber sido hecha por algo afilado y metálico, tal vez una protuberancia, un clavo o un elemento decorativo. Como para subrayar su punto, dirigió su atención al hierro ornamentado de la chimenea, cuya labor decorativa de volutas incluía varias puntas lo suficientemente afiladas como para atrapar y rasgar la tela. Más significativamente, atrapado en uno de estos mismos puntos había otro pequeño hilo de lana azul. Parecería, concluyó Tommy con satisfacción, que el Dr. Hayes ha estado realizando su propio examen de la chimenea, aunque quizás no tan cuidadosamente como hubiera deseado. La respuesta del Dr. Hayes fue un modelo de desconcierto académico.
Confieso que no tengo ningún recuerdo de tal examen, aunque debo admitir que mi mente ha estado bastante ocupada con asuntos históricos últimamente. Esta explicación podría haber sido aceptada a valor nominal, salvo por la intervención del joven Oliver, que eligió ese momento para entrar con leña fresca para el fuego. Los ojos del lacayo nervioso fueron inmediatamente al grupo reunido alrededor del hogar, y su rostro adquirió una expresión de evidente alarma. Mendicidad, perdón, balbuceó con la voz temblorosa, pero limpié esa chimenea a fondo esta mañana antes de encenderla. No había huellas entonces, estoy seguro de ello. Este testimonio estableció una línea de tiempo crucial que arrojaba la supuesta ignorancia del Dr. Hayes en una luz claramente sospechosa. Si la chimenea había sido limpiada esa mañana y las huellas ahora estaban claramente visibles, entonces alguien había estado efectivamente realizando una búsqueda durante los eventos del día. Tuppence, siempre observadora, notó algo más que resultó significativo. En la repisa de la chimenea, parcialmente oculto detrás de un candelabro decorativo, había un objeto pequeño que no había estado allí durante su anterior examen de la habitación. Pasando a investigar, ella descubrió lo que parecía ser una llave anticuada y adornada, con una especie de metal elaborado, trabajo que sugería que pertenecía a algo de considerable importancia. Ahora, esto anunció, levantando la llave para la inspección general, es decididamente curioso. ¿Alguien lo reconoce? La aparición de las llaves produjo otra serie más de miradas significativas entre la compañía reunida. La reacción de Lord Hawthorne fue particularmente reveladora. Comenzó visiblemente, sus ojos se abrieron de par en par con lo que solo podría describirse como reconocimiento teñido de alarma. Esa llave, dijo lentamente, pertenece a mi estudio privado. Lo mantengo cerrado con llave, y la llave debe estar en mi posesión en todo momento. Una rápida revisión de sus bolsillos confirmó lo que todo el mundo ya había empezado a sospechar: la llave definitivamente no estaba donde debería haber estado. Esta revelación transformó lo que había comenzado como un rompecabezas interesante en algo mucho más serio. Al parecer, observó Tommy con el aire de un hombre que alcanza una conclusión no deseada, alguien entre nuestra alegre grupita ha estado realizando exploraciones no autorizadas de las zonas más privadas de la mansión. Las implicaciones de este descubrimiento quedaron pesadas en el aire, mientras el viento continuaba a aullar afuera, cortando efectivamente cualquier ayuda externa o intervención. Alguien en la habitación claramente no era lo que parecía ser, y los acontecimientos del día se estaban acumulando hacia una confrontación que prometía ser a la vez reveladora y peligrosa. Cuando Tuppence colocó cuidadosamente la llave en la repisa de la chimenea, donde todo el mundo pudiera verla, captó la mirada de Tommy con un ligero guiño que indicaba que su investigación estaba entrando en una nueva y potencialmente peligrosa fase. La tarde se había asentado sobre Hawthorne Manor como una manta pesada, transformando los terrenos cubiertos de nieve en un paisaje de sombras y secretos. El viento finalmente había comenzado a amainar, dejando atrás una quietud inquietante que parecía amplificar cada sonido dentro de las antiguas murallas. La cena había sido un asunto tenso, con conversación limitada a los temas más mundanos, mientras corrientes subyacentes de sospecha y miedo se arremolinaban bajo la superficie de la civilidad. Tommy se sintió atraído por las ventanas de la biblioteca, aparentemente para observar el clima, pero en realidad estudiando los reveladores patrones de luz y movimiento visibles en varias cámaras de la mansión. Tuppence había reivindicado una posición estratégica cerca de la chimenea de la sala de dibujo, donde aún descansaba la llave recuperada sobre la repisa, como una acusación esperando ser atendida. Se acercaban las 9 cuando se produjo el primer desarrollo significativo. A través de la ventana de la biblioteca, Tommy observó una figura que se movía con cuidado por los senderos del jardín cubiertos de nieve. Alguien que claramente deseaba evitar ser detectado, pero cuya silueta oscura era visible contra el paisaje blanco. «Di 2 peniques», gritó en voz baja. «Podrías encontrar esto bastante interesante». Ella se unió a él en la ventana, siguiendo su mirada hacia donde la misteriosa figura se detuvo cerca de la cala donde se había desplomado la señorita Fenwick esa mañana. Incluso a esta distancia, y en la incierta luz, pudieron distinguir lo que parecía ser 2 personas comprometidas en una intensa conversación. «Una reunión clandestina», murmuró Tuppence con satisfacción. «¡Qué perfecto! Es conveniente que el tiempo haya mejorado lo suficiente para permitir tales esfuerzos románticos». Tommy ajustó su posición para ganar una mejor vista. Aunque sospecho que el romance no es la motivación principal para esta cita en particular. Mientras observaban, las 2 figuras se movieron más cerca de los muros de la mansión, donde la hiedra crecida proporcionaba ocultamiento adicional. Su conversación apareció cada vez más animada, con gestos que sugerían desacuerdo en lugar de cariño. «¿Puedes distinguir quiénes son?»,
¿Dónde están?, preguntó Tupense, esforzándose por identificar a las figuras misteriosas. Uno parece ser Sir Reginald, respondió Tommy después de una cuidadosa observación. La altura y el porte son inconfundibles. En cuanto al otro. Sus palabras fueron interrumpidas por una tercera figura que emergió desde el ala este de la mansión, alguien que se movía con el tipo de energía nerviosa que habían llegado a asociar con el joven Oliver. La aparición del lacayo pareció agitar considerablemente a la pareja original, e incluso desde su punto de vista lejano, Tommy y Tupense podían sentir la tensión del encuentro. Lo más curioso, observó Tupense, es que nuestro joven lacayo nervioso parece estar involucrado en cualquier conspiración que se despliegue. Las tres figuras se apiñaron juntas durante varios minutos antes de separarse con evidente prisa. Sir Reginald regresó hacia la entrada principal, mientras Oliver se deslizó de nuevo hacia los cuartos de los sirvientes. La tercera figura, sin embargo, tomó una ruta más segura hacia los establos. Creo, anunció Tommy con el aire de un hombre que alcanza una decisión, que un examen más detenido de la escena podría resultar esclarecedor. En este tiempo, protestó Tupense, aunque su tono sugería interés más que objeción genuina. Piénsalo como reunir información, respondió Tommy, ya moviéndose hacia sus abrigos. Además, la nieve debería preservar cualquier evidencia que hayan dejado atrás. En cuestión de minutos, se habían envuelto con abrigos gruesos y botas resistentes, deslizándose a través de las puertas francesas de la biblioteca con el sigilo de investigadores experimentados. La nieve crujía suavemente bajo sus pies mientras se dirigían hacia los senderos del jardín, siguiendo la misma ruta que habían observado tomar a las misteriosas figuras. La cala, cuando llegaron, estaba llena de clara evidencia de ocupación reciente. Múltiples conjuntos de huellas convergieron en el lugar protegido y el ojo entrenado de Tommy inmediatamente comenzó a catalogar las diversas impresiones. 3 conjuntos distintos, murmuró, arrodillándose para examinarlas más de cerca. Los de Sir Reginald son los más grandes, como era de esperar. Estos más pequeños probablemente pertenecen a Oliver, dado el tipo de bota. Y el tercero. Tupense lo impulsó, aunque ella ya había comenzado su propio examen de la evidencia. Mucho más interesante, respondió Tommy, señalando un conjunto de delicadas impresiones que llevaban tanto a como desde el punto de encuentro. Estas sugieren una bota de mujer, bien hecha y cara. Además, parecen acercarse desde la dirección de la casa principal, no de los cuartos de servicio. Mientras continuaban su investigación, Tupense hizo un descubrimiento aún más significativo que las huellas. Parcialmente enterrado en la nieve, cerca de donde habían estado las 3 figuras, había un trozo de papel doblado, obviamente caído durante la apresurada conclusión de su encuentro. Bueno, anunció, extrayendo cuidadosamente el documento desde su escondite nevado. ¿Qué tenemos aquí? El papel, cuando fue desplegado, resultó contener solo unas pocas líneas de texto, escritas con letra cuidadosa que intentaba disfrazar el estilo natural del escritor. El mensaje fue breve, pero inequívocamente significativo. Los arreglos deben completarse antes del amanecer. Cualquier retraso adicional aumenta el riesgo de descubrimiento. Quema esto inmediatamente. Tommy estudió la nota con la concentración de un hombre que comprendía sus implicaciones, bastante más dramáticas de lo que uno normalmente espera de una fiesta navideña en casa. De hecho, coincidió Tupense, notando el papel en sí, caro y con una marca de agua que sugería que provenía de la papelería personal de Lord Hawson. Esta observación añadió otra capa de complejidad. Si el papel había llegado de su anfitrión, sugería que Lord Hawson estaba directamente involucrado en la conspiración, o que alguien había obtenido acceso no autorizado a su estudio. Una posibilidad hecha más probable por la misteriosa aparición de la llave en la repisa de la chimenea. Mientras se preparaban para regresar a la mansión, Tommy notó algo más significativo. Cerca del borde de la cala, donde la hiedra crecía más espesa contra los muros de piedra, varios arcillos habían sido recientemente perturbados. Un examen más detallado reveló que alguien había estado usando el ocultamiento natural para esconder o recuperar algo previamente. Nuestros conspiradores parecen haber estado usando este lugar para algo más que solo conversación, observó Tommy, señalando la vegetación perturbada. Tupense se unió a su examen. Sus ojos agudos detectaron lo que él había pasado por alto. Atrapado en uno de los tallos de hiedra había un pequeño trozo de tela. No era la lana azul descubierta en la chimenea, sino algo más fino y delicado. Seda, anunció con cuidado al extraer el fragmento. Y, a menos que esté muy equivocada, este tono particular de color burdeos coincide exactamente con el vestido de cena de Lady Hawson. Las implicaciones de este descubrimiento fueron considerables.
Si Lady Hawthorne había estado presente en la reunión clandestina, sugería un nivel de participación en la conspiración de la noche que proyectaba su comportamiento nervioso de todo el día bajo una nueva luz. Mientras regresaban hacia la mansión, Tommy y Tuppence se encontraron reconstruyendo la secuencia de acontecimientos con creciente inquietud, la investigación de la señorita Fenwick sobre los asuntos familiares, su posterior colapso, la búsqueda no autorizada en el estudio de Lord Hawthorne, y ahora la evidencia de reuniones secretas y urgentes comunicaciones. Todo apuntaba a una situación que se estaba escapando rápidamente del control de los involucrados. Más bien creo, observó Tommy mientras se acercaban a las puertas francesas de la biblioteca, que nuestra pacífica celebración de Navidad está a punto de tomar un decidido giro dramático. De hecho, coincidió Tuppence, doblando cuidadosamente la nota recuperada y colocándola en el bolsillo de su abrigo. La pregunta es si seremos capaces de prevenir cualquier catástrofe que se esté produciendo, o si simplemente seremos testigos de su inevitable conclusión. Mientras se deslizaban de nuevo hacia el calor de la mansión, ambos eran muy conscientes de que la mañana probablemente traería revelaciones que cambiarían para siempre las vidas de todos los que estaban atrapados dentro de los antiguos muros de Hawthorne Manor. El gran salón de Hawthorne Manor nunca había parecido más imponente que en aquella mañana final de su estancia navideña. Tommy había solicitado que todos los invitados se reunieran allí después del desayuno, aparentemente para discutir los arreglos para la salida una vez que los caminos fueran despejados. Sin embargo, aquellos familiarizados con los métodos de la pareja reconocieron la cuidadosa puesta en escena de lo que prometía ser muy revelador. El antiguo roble del salón, los paneles, parecían absorber la débil luz de invierno, creando una atmósfera que era a la vez íntima y teatral. Tommy se había posicionado frente a la gran chimenea, mientras Tuppence ocupaba una ubicación estratégica que le permitía observar cada rostro en la reunión. Entre ellos, en una mesa pequeña, se exponían las distintas pruebas que habían recogido, la nota misteriosa, los fragmentos de tela del vestido de Lady Hawthorne, el broche recuperado y la incriminatoria llave del estudio. Lord y Lady Hawthorne se sentaron juntos en un pequeño sofá. Su anterior energía nerviosa había sido reemplazada por el aire resignado de personas que sabían que sus secretos estaban a punto de ser expuestos. El Dr. Hayes había reclamado su silla habitual cerca de las estanterías, aunque su comportamiento académico parecía más forzado de lo habitual. Sir Reginald mantuvo su practicado encanto, pero Tuppence notó cómo sus ojos seguían desviándose hacia las salidas, como si calculara rutas de escape. El primo Philip y Art Winterfred ocupaban extremos opuestos de la habitación, con un posicionamiento cuidadoso de los miembros de la familia que compartían incómodos conocimientos, mientras el reverendo y la señora Black estaban sentados con el aire de quienes sentían que el escándalo se acercaba y estaban decididos a no perderse ni una sola revelación. Creo, comenzó Tommy con un tono conversacional que le había servido bien en investigaciones anteriores, que se lo debemos a la señorita Fenwick, quien, me complace informar, está haciendo una recuperación satisfactoria, explicar exactamente lo que sucedió durante nuestra celebración de Navidad. Hizo una pausa, permitiendo que su mirada recorriera las caras reunidas antes de continuar. Ya ven, lo que parecía ser una serie de incidentes aleatorios fue en realidad una secuencia cuidadosamente orquestada de acontecimientos puestos en marcha por una persona en un intento desesperado de ocultar un secreto que amenazaba con destruir todo lo que tenía muy querido. Las manos de Lady Hawthorne se retorcieron en su regazo, mientras el rostro de su marido había tomado la palidez gris de un hombre frente a la exposición inevitable. La clave para entender este rompecabezas, intervino suavemente Tuppence, se encuentra en reconocer que la señorita Fenwick no era la solterona jubilada que parecía ser, sino más bien una mujer con un conocimiento específico y peligroso de estos asuntos familiares. Tommy asintió, recogiendo el hilo narrativo. De hecho, la señorita Fenwick había descubierto ciertas irregularidades financieras, irregularidades que podrían haber resultado en escándalo y ruina. No eran meramente curiosidades históricas, sino preocupaciones actuales que requerían atención inmediata. El Dr. Hayes se movió incómodo en su silla, su fachada erudita comenzando a agrietarse bajo el peso del escrutinio. El regalo misterioso que apareció bajo el árbol de Navidad, continuó Tommy, era la forma en que la señorita Fenwick comunicaba que sabía la verdad y estaba preparada para actuar sobre ese conocimiento, a menos que se hicieran ciertas adaptaciones. ¿Adaptaciones? La voz de Sir Reginald tenía un matiz de tensión bajo su habitual suavidad. Adaptaciones financieras, aclaró Tuppence. Verán, la señorita Fenwick descubrió que el Dr. Hayes no era simplemente un historiador excéntrico, sino un hombre con acceso a ciertos recursos académicos que resultaron invaluables para, digamos, documentación financiera creativa. El rostro del anciano erudito se arrugó bajo el peso de la exposición. Nunca tuve la intención de que nadie saliera lastimado,
susurró. Era simplemente cuestión de adaptar ciertos registros históricos, asegurando que las transferencias de propiedad parecieran más legítimas de lo que realmente eran. Así es, asintió Tommy. Y Sir Reginald, su función era proporcionar el apoyo social, las conexiones necesarias para que dichos ajustes parecieran creíbles. Su encanto y aparente respetabilidad abrían puertas que de otro modo habrían permanecido cerradas. La fachada de Sir Reginald finalmente se agrietó por completo. Nunca se supuso que llegara tan lejos, protestó. El esquema era elegante en su simplicidad, unos pocos documentos históricos ajustados aquí y allá, algunos límites de propiedad aclarados, para beneficio de todos. El beneficio de todos excepto de los legítimos propietarios, observó Tupence con frialdad. La señorita Fenwick descubrió que una cantidad sustancial de partes de la finca Hawthorne habían sido redistribuidas a través de estas revisiones fraudulentas. Lord Hawthorne finalmente encontró su voz, aunque surgió apenas como un susurro roto. Los impuestos de sucesión nos estaban aplastando. Íbamos a perder todo lo que nuestra familia había construido durante siglos. Cuando Sir Reginald propuso su solución, pareció la salvación. ¿Y el papel de Lady Hawthorne?, preguntó Tommy suavemente. Su anfitriona levantó la cabeza con algo parecido al desafío. Yo proporcioné acceso a los documentos familiares, a los sellos, a los materiales necesarios para hacer que las falsificaciones fueran convincentes. Pero nunca tuvimos la intención de dañar a nadie. Sin embargo, continuó Tupence implacablemente, cuando la señorita Fenwick amenazó con exponer su plan, se hicieron necesarias medidas más drásticas. El polvo sobre la cinta de los regalos misteriosos no fue accidental. Fue una dosis cuidadosamente medida de una sustancia que el Dr. Hayes, con su acceso académico a diversos productos químicos, podía obtener fácilmente. El Dr. Hayes levantó la vista con genuino horror. No pueden creer que yo quisiera envenenar a nadie. Solo tenía la intención de hacerla lo suficientemente enferma como para retrasar su partida, darnos tiempo para negociar. Pero la señorita Fenwick era más inteligente de lo que anticipó, observó Tupence. Reconoció el peligro y evitó la trampa, aunque el shock de darse cuenta de hasta dónde estaban dispuestos a llegar resultó casi tan peligroso como el veneno en sí. El derrumbe en el jardín, continuó Tommy, fue la reacción de la señorita Fenwick al descubrir que sus sospechas eran trágicamente correctas. El broche fue colocado allí como evidencia, con la intención de implicar a Lady Hawthorne si el plan de envenenamiento tenía éxito. El joven Oliver, que había estado rondando nervioso cerca de la puerta, finalmente habló. Yo, nunca supe que lo que querían que hiciera estaba mal, señor. Dijeron que solo movía algunos paquetes, asegurándome de que ciertos artículos llegaran a las personas adecuadas. Oliver fue el cómplice involuntario, explicó Tupence amablemente. Su comportamiento nervioso surgió de sentir que algo indebido ocurría, aunque no comprendiera el alcance completo de la conspiración. La sala cayó en un profundo silencio mientras las implicaciones completas de la revelación se asentaban sobre la compañía reunida. La celebración navideña, que debería haber sido un tiempo de alegría y reconciliación, en cambio expuso una red de desesperación, codicia y lealtades desorientadas que casi había resultado en tragedia. La pregunta ahora, concluyó Tommy en silencio, es qué hacer con este conocimiento. Lord Hawthorne se enderezó en su silla con algo que se acercaba a la dignidad. Por supuesto, haré toda la restitución de cualquier propiedad que haya sido transferida indebidamente. El escándalo nos arruinará, pero no será más que lo que merecemos. Sir Reginald y el Dr. Hayes intercambiaron miradas de mutua resignación, entendiendo que sus roles en la conspiración llegarían inevitablemente a la luz, independientemente de cualquier intento de ocultación. Cuando finalmente la luz del sol apareció a través de las nubes, iluminando el gran salón con una claridad que parecía reflejar la exposición de verdades largamente ocultas, Tommy y Tupence reflexionaron que su misterio navideño había llegado a su conclusión inevitable, aunque no de la manera en que cualquiera de los participantes había anticipado. La tarde proyectaba largas sombras sobre la sala de dibujo de Hawthorne Manor, donde el árbol de Navidad todavía se mantenía en toda su esplendorosa gloria decorada, aunque el misterioso paquete blanco finalmente había sido retirado y su contenido, una colección de documentos incriminatorios y un pequeño frasco de lo que el Dr. Hayes había vergonzosamente identificado como un sedimento leve, había sido asegurado como prueba para las autoridades. La atmósfera en la mansión había sufrido una notable transformación desde las revelaciones de la mañana. Donde la tensión y la sospecha habían reinado un día antes, ahora había una curiosa sensación de alivio, como si una herida larga y supurante finalmente hubiera sido abierta y pudiera comenzar a sanar adecuadamente.
Tommy se quedó junto a las ventanas, observando cómo el automóvil de Sir Reginald desaparecía por el camino de entrada, llevando a su deshonrado pasajero hacia el destino que le aguardaba en Londres. El doctor Hayes había partido una hora antes, su dignidad académica intacta a pesar de las circunstancias, murmurando algo sobre pasar sus años restantes escribiendo una historia definitiva de la ética académica. Es como ver el final de una actuación teatral particularmente compleja, observó Tommy a Tuppence, que estaba sentada cerca de la chimenea con su bordado, aunque por una vez realmente trabajaba en él en lugar de usarlo como camuflaje para la observación. De hecho, respondió ella sin levantar la vista de su labor de costura, aunque debo decir que este desenlace fue considerablemente más civilizado de lo que había anticipado. Sin acusaciones a gritos ni dramatismos. Se derrumba, mera aceptación silenciosa de consecuencias inevitables. Lord Hawthorne entró en la habitación en ese momento, moviéndose con cuidadosa dignidad, como un hombre que se había enfrentado a sus peores miedos y los encontró menos terribles de lo anticipado. Su anterior energía nerviosa había sido reemplazada por una resignación tranquila, algo que resultaba casi refrescante. Quería agradecerles a ambos, dijo en silencio, tomando asiento frente a ellos. Sé que eso suena bastante peculiar, dado que su investigación básicamente me arruinó, pero hay algo que decir sobre tener la verdad finalmente a la luz. Lady Hawthorne apareció en la puerta, llevando un servicio de té con la clase de domesticidad determinada que sugería que encontraba consuelo en la rutina. Su tensión anterior había cedido a algo cercano a la serenidad, como si el levantamiento de secretos hubiera restaurado su compostura natural. Acabo de recibir noticias del doctor Morris en el pueblo, anunció, dejando la bandeja con manos firmes. La señorita Fenwick está haciendo un progreso excelente y debería estar lo suficientemente bien como para viajar mañana. Espléndidas noticias, respondió Tommy. Confieso que estaba bastante preocupado por su reacción al descubrir hasta qué punto la conspiración había progresado. Ella está hecha de un material más resistente de lo que cualquiera de nosotros imaginaba, observó Lady Hawthorne, sirviéndote con la facilidad de alguien agradecido por tener tareas normales para ocupar sus manos. James me dice que ya está solicitando material de escritura para documentar todo lo que descubrió sobre nuestras irregularidades. Tuppence levantó la vista de su bordado con interés. Una investigación exhaustiva, me imagino. Muy completa, admitió Lord Hawthorne con algo de admiración. Al parecer pasó meses investigando transferencias de propiedad que se remontaban a varias generaciones. Su atención al detalle fue notable, en última instancia, nuestra perdición. El reverendo y la señora Black habían partido esa mañana con el aire satisfecho de quienes presencian un escándalo de cerca y saben que podrán disfrutar contándolo durante meses. Primo Philip y tía Winifred habían decidido quedarse otro día, aparentemente para ayudar con los arreglos prácticos, pero en realidad, Tommy sospechó, para asegurarse de entender exactamente cómo las circunstancias reducidas afectarían sus propias posiciones. El joven Oliver apareció en la puerta, luciendo considerablemente menos nervioso que durante toda su estancia. La revelación de que su papel había sido completamente inocente había levantado un peso de sus hombros que ni siquiera sabía que llevaba. Perdón, mi señor, dijo con nueva confianza, pero los caminos están despejados ahora. Las autoridades deberían poder pasar desde el pueblo si es necesario. Gracias, Oliver, respondió Lord Hawthorne. Y recuerda, siempre habrá un puesto aquí para ti, independientemente de los cambios que se produzcan en adelante. El rostro del joven se iluminó ante esta seguridad, y se retiró con algo que se acercaba a su alegría natural restaurada. A medida que avanzaba la tarde, Tommy y Tuppence se encontraron en la peculiar posición de ser agradecidos repetidamente por personas cuyas vidas habían trastocado. Sin embargo, había una sensación genuina entre los habitantes de la mansión de que la verdad, por dolorosa que fuera, era preferible a la red de mentiras y engaños que los había estado estrangulando lentamente. Sigo pensando, reflexionó Lady Hawthorne mientras se reunían para su cena final en Hawthorne Manor, en lo diferente que todo habría sido si hubiéramos enfrentado nuestras dificultades financieras honestamente desde el principio. Orgullo, querida, respondió su marido con dulzura. La maldición de las familias antiguas, la creencia de que mantener las apariencias es más importante que mantener la integridad. La silla vacía del Dr. Hayes servía como recordatorio silencioso de cómo la brillantez académica puede ser corrompida por la desesperación, mientras que la ausencia de Sir Reginald hablaba de los peligros de un encantó sin conciencia. Al retirarse al salón después de la cena, Tuppence reflexionó, es notable con qué frecuencia los misterios más complejos se reducen a motivaciones humanas simples, miedo, codicia, orgullo. ¿Y con qué frecuencia?, añadió Tommy,
La solución no requiere nada más complicado que la observación cuidadosa y la voluntad de ver a las personas como realmente son, en lugar de cómo se presentan. Los instintos investigadores de la señorita Fenwick habían sido finalmente reivindicados, aunque a un coste personal considerable. Las huellas misteriosas, los objetos desplazados, los comportamientos nerviosos, todo había sido pistas de un drama que llevaba meses gestándose antes de su llegada. Supongo, dijo Lord Hawthorne pensativo, que hay algo que decir de pasar la Navidad en compañía de detectives aficionados. La mayoría de la gente simplemente intercambia regalos y come demasiado pudín. Oh, ya lo hemos hecho bastante bien, respondió Tupence alegremente. Aunque admito que nuestro intercambio de regalos fue bastante más revelador que la mayoría. A medida que la tarde se acercaba a su fin y se preparaban para partir a la mañana siguiente, Tommy reflexionó sobre la curiosa satisfacción que trae ver la justicia cumplida, incluso cuando esa justicia trae dolor a quienes había llegado a apreciar. Sabes, querida, le dijo a Tupence mientras hacían sus preparativos finales para dormir, estoy deseando nuestra próxima aventura. Este asunto de desentrañar los secretos de otros es notablemente adictivo. De hecho, estuvo de acuerdo ella, dejando a un lado su bordado con el aire satisfecho de quien ha completado tanto una labor de aguja como un rompecabezas mucho más complejo. Aunque espero que nuestra próxima Navidad sea bastante menos accidentada. Con nuestra suerte, respondió Tommy con una sonrisa, probablemente terminemos resolviendo un asesinato en un vagón de tren cubierto de nieve. No tientes al destino, advirtió Tupence, aunque su tono sugería que no le importaría del todo una aventura así. Afuera, la nieve seguía cayendo suavemente sobre Hawthorne Manor, cubriendo con un manto blanco la evidencia del drama reciente y prometiendo un nuevo comienzo para todos los implicados.